cámaras de seguridad, teléfonos, fotografías antiguas, todos registrando algo que nuestros ojos jamás deberían ver. Pero, ¿qué pasa cuando esas imágenes muestran figuras imposibles? Desde la inquietante dama marrón de Raynham Hall hasta la figura encapuchada del Palacio de Hampton Court, estos son 7 escalofriantes apariciones de fantasmas captadas en cámara. Número 7. The Brown Lady of Raynham Hall, Inglaterra. Raynham Hall, Norfolk, Inglaterra, año 1936. El fotógrafo Hubert C. Proband, acompañado de su asistente Indra Shira, realizaba una sesión para la prestigiosa revista Country Life. Mientras preparaban la toma de la gran escalera principal, algo ocurrió. Proband aseguró que, justo después de accionar el obturador, vio una figura traslúcida descendiendo los escalones, pero al instante desapareció. Cuando revelaron la fotografía, ahí estaba, una silueta etérea envuelta en un vestido marrón, con un rostro difuminado y manos casi invisibles. La imagen fue publicada el 26 de diciembre de 1936 y rápidamente dio la vuelta al mundo, incluso siendo reproducida en la revista Life de enero de 1937. La figura fue bautizada como The Brown Lady, y la leyenda asegura que se trata de Lady Dorothy Walpole, hermana del primer ministro Robert Walpole, quien habría muerto en circunstancias misteriosas dentro de la mansión en el siglo XVIII. Según los relatos, Dorothy fue encerrada en una habitación hasta su muerte, y desde entonces su espíritu recorre los pasillos y la escalera principal. Expertos como el famoso investigador Harry Price examinaron el negativo original y concluyeron que no había evidencias de manipulación. Sin embargo, los escépticos apuntan a una doble exposición o incluso a marcas de grasa en el lente, algo que podría producir un efecto fantasmal. Pero aquí está el problema: reproducir exactamente la misma transparencia, la misma forma y proporción nunca fue posible. La imagen sigue siendo uno de los casos más citados en conferencias sobre lo paranormal y aparece en recopilaciones históricas de apariciones. Más de 8 décadas después, las preguntas siguen abiertas. ¿Estamos viendo el eco de una tragedia ocurrida hace más de 2 siglos? ¿O la perfección de un truco fotográfico imposible de detectar con la tecnología de la época? Lo que sí es cierto es que quienes visitan Raynham Hall afirman que al subir esa escalera, el aire se enfría y una presencia parece acompañarte cada paso. Número 6. Santa Fe Courthouse Ghost, Nuevo México. Era la madrugada del 15 de junio del 2007, en Santa Fe, Nuevo México. Las cámaras de seguridad del Palacio de Justicia estaban registrando la habitual calma nocturna cuando, sin previo aviso, una figura luminosa comenzó a desplazarse lentamente por el patio exterior. No era un destello rápido ni un reflejo fugaz, era una mancha brillante, con bordes difusos, que parecía flotar a pocos centímetros del suelo. El movimiento era extraño, casi orgánico, como si estuviera vivo. El video fue revisado por el personal de seguridad y rápidamente subido a YouTube, donde se viralizó. Medios como ABC, CBS y The Boston Globe cubrieron la historia. Algunos espectadores aseguraban que se trataba de la manifestación de un espíritu, otros que era algún tipo de energía residual atrapada en el lugar. Lo más inquietante era que, según los guardias, ese sector del juzgado había sido escenario de múltiples juicios y condenas que marcaban la historia local, incluyendo penas de muerte. En medio de la creciente tensión, el investigador escéptico Benjamin Radford decidió poner a prueba la hipótesis paranormal. Su experimento fue simple: colocó insectos sobre el lente de una cámara de seguridad y, para su sorpresa, uno de ellos produjo un efecto visual casi idéntico al fantasma de Santa Fe. Según Radford, lo que se veía en el video no era un espíritu, sino un insecto caminando directamente frente al sensor, desenfocado y amplificado por la luz ambiental. El hallazgo parecía cerrar el caso, pero no del todo. Varios empleados del juzgado afirmaron que antes y después del 2007 habían visto la misma figura luminosa en diferentes puntos del edificio, incluso en cámaras interiores donde no podría haber insectos. Es más, un guardia juró que en una noche, mientras realizaba su ronda, esa luz se desplazó hacia él y justo antes de tocarlo desapareció sin dejar rastro. Un simple insecto o una presencia que se manifiesta cuando las luces están bajas y las cámaras están grabando. Hasta hoy, el video original sigue circulando y dividiendo opiniones, y para quienes creen en lo paranormal, es una prueba de que en Santa Fe no todas las historias se archivan en un expediente. Número 5. Niño fantasma del Hospital Beverly Hills, Estados Unidos. En lo alto de una colina en Louisville, Kentucky, se levanta el Hospital Beverly Hills,
un enorme sanatorio que durante la primera mitad del siglo XX fue uno de los lugares más temidos de los Estados Unidos. Aquí, la tuberculosis se llevó la vida de más de 6,000 personas, y los pasillos del edificio aún parecen retener la energía de aquellos días. Desde su cierre definitivo en 1961, el lugar se ha convertido en uno de los destinos favoritos para investigadores paranormales, y es aquí donde surge la leyenda de Timmy. Según guías y visitantes, Timmy es el espíritu de un niño de unos 6 o 7 años que vaga por los pasillos, a veces sosteniendo una pelota. La historia cuenta que si le llevas una, él la moverá o la hará rodar hacia ti. En una de las últimas 2 décadas, múltiples fotografías y videos han captado una figura pequeña y oscura, asomándose por las puertas o cruzando el fondo de los corredores. En algunas grabaciones el objeto redondo parece moverse por sí solo, sin que nadie esté cerca. Para los escépticos, estas apariciones pueden explicarse por efectos de pareidolia, la tendencia del cerebro a reconocer formas humanas donde no las hay, por visitantes reales que se cruzan en el recorrido o incluso por actores contratados en los tours nocturnos para dar un toque más dramático. Sin embargo, los guías afirman que nunca han utilizado actores y que las zonas donde aparece Timmy son, por seguridad, de acceso restringido. Lo que más inquieta es que en varias ocasiones las imágenes muestran la figura del niño en puntos muy lejanos del pasillo, y segundos después, al revisar el lugar, no hay forma de que alguien hubiera escapado sin ser visto. Algunos investigadores incluso han documentado cambios bruscos en la temperatura y sonidos de pasos pequeños, como si alguien caminara descalzo en el piso de concreto. ¿Es Timmy el eco de una infancia interrumpida demasiado pronto? ¿O simplemente un producto de nuestras ganas de encontrar algo más allá de la muerte? Lo cierto es que para quienes han jugado con esa misteriosa pelota, no hay explicación que les quite la sensación de que durante un instante estuvieron acompañados. Número 4. Espectro de la iglesia de Newby, Reino Unido. En 1963, el reverendo Kenneth F. Lord decidió fotografiar el altar de la iglesia de Christ the Consoler en la aldea de Newby, North Yorkshire. La intención era simple: capturar la belleza de los vitrales y la arquitectura gótica del lugar. Sin embargo, al revelar la imagen, se encontró con algo que no esperaba y que lo dejó sin palabras. A un costado del altar, justo frente a las cortinas, se distinguía claramente la figura de un ser encapuchado, vestido con una túnica larga y oscura, con el rostro cubierto por una especie de velo traslúcido. La figura parecía tener una altura de más de 2 metros, y su presencia contrastaba con la quietud del templo. Lo más inquietante era que el reverendo aseguró que en el momento de la toma no había absolutamente nadie más allí. La fotografía en negativo original fue examinada por expertos que descartaron evidencias claras de manipulación. Algunos fotógrafos sugirieron la posibilidad de una doble exposición, mientras que otros argumentaron que la figura podría haber sido alguien disfrazado, aunque el reverendo insistió que eso era imposible y que alguien se moviera por el lugar sin que él lo notara. Además, la claridad con la que se definían los pliegues de la túnica y la textura del velo no coincidía con un montaje accidental. Con el tiempo, el espectro de Newby se volvió una de las imágenes más debatidas en el mundo paranormal. Algunos investigadores han sugerido que la figura podría representar a un monje del siglo XVI, época en la que la zona fue escenario de conflictos religiosos y persecuciones. Otros afirman que la postura rígida y la falta de rasgos visibles en el rostro son indicios de una presencia no humana. Hasta hoy, la fotografía sigue dividiendo opiniones. Para los creyentes es una prueba visual de que lo sagrado y lo inexplicable pueden coexistir en un mismo lugar. Para los escépticos, es simplemente una anomalía fotográfica magnificada por el misterio. Lo cierto es que si visitas la iglesia de Newby y decides mirar hacia el altar, podrías sentir que alguien muy alto y muy quieto te está observando desde las sombras. Número 3. Niña fantasma de Manila, Filipinas. A comienzos del año 2000, en un barrio residencial de Manila, una familia decidió tomar una fotografía Polaroid de su hija pequeña. La escena era común: la niña sonriente posando frente a las cámaras mientras jugaba en el patio, pero cuando la imagen se reveló al instante, la alegría se convirtió en desconcierto. En la foto, detrás de la niña, se podía ver claramente el rostro y los brazos de otra pequeña, abrazándola por la cintura. Su piel era pálida, su expresión extraña, y lo más perturbador, nadie en la familia reconocía esa figura. En ese momento, todos los presentes confirmaron que no había ningún otro niño en el lugar. La imagen comenzó a circular en noticieros locales y más tarde en foros paranormales de todo el mundo.
Algunos fotógrafos argumentaron que podría tratarse de una doble exposición accidental, aunque este tipo de error es muy poco común en cámaras Polaroid instantáneas. Otros sugirieron que quizás había una persona detrás fuera de foco, cuyo rostro fue deformado por la perspectiva, pero la proporción del cuerpo y la transparencia parcial del brazo no coincidían con esa hipótesis. Con el paso del tiempo, la familia reveló un detalle inquietante. Pocos años antes, en esa misma casa vivía otra familia que perdió a una hija en un accidente doméstico. La descripción de la niña fallecida coincidía con la figura captada en la fotografía. Aunque no existe una prueba concluyente que relacione ambos hechos, la coincidencia alimentó la leyenda. Hoy la fotografía es citada en programas y artículos especializados como uno de los casos más extraños captados con cámaras instantáneas. Para algunos, esta es la muestra perfecta de que ciertas presencias permanecen cerca de quienes comparten su edad o su energía. Para otros es solo una ilusión óptica, pero quienes han visto la imagen en persona aseguran que hay algo en sus ojos, algo que parece seguirte, incluso después de apartar la mirada. Número 2. Fantasma del Hotel Stanley, Colorado. Ubicado en Estes Park, Colorado, el Hotel Stanley es un lugar que ya de por sí respira misterio. Su fama se disparó cuando inspiró a Stephen King para escribir The Shining, pero en 2016 un suceso renovó su leyenda de una forma inesperada. El turista Henry Yao, mientras hacía un recorrido por el histórico edificio, decidió tomar una fotografía panorámica de la gran escalera central. La imagen parecía normal hasta que la amplió en su teléfono. En lo alto de las escaleras, casi en la penumbra, se distinguía una figura pequeña, semitransparente. La silueta correspondía a una niña, con un vestido claro, mirando hacia la cámara. Yao afirmó que en ese momento el hotel estaba casi vacío y que no había niños presentes en la zona. El detalle inquietante: en una panorámica, cualquier objeto en movimiento suele aparecer deformado o repetido, pero en este caso, la figura estaba perfectamente nítida. La fotografía se volvió viral y fue cubierta por medios como People y Life Science. Expertos en imágenes señalaron que un error de software podía generar formas extrañas, pero pocos pudieron explicar por qué el supuesto fallo mostraba proporciones tan precisas y realistas. Incluso algunos empleados del hotel confesaron que en esa misma escalera otros visitantes habían reportado ver una niña fantasmal, a veces sola y otras acompañada de una figura adulta vestida de época. El Hotel Stanley, construido en 1909, ha sido escenario de decenas de relatos paranormales, voces de habitaciones vacías, pianos que suenan por sí solos y apariciones en pasillos cerrados. La niña de la escalera es ahora parte de esa galería de leyendas y muchos turistas acuden con la esperanza o el temor de captarla en sus propias fotos. ¿Fue un error digital perfectamente alineado para engañar a miles de personas o un huésped que nunca hizo check-out? Lo cierto es que en el Hotel Stanley algunas habitaciones pueden reservarse, pero otras, según dicen, ya tienen ocupantes permanentes. Número 1. Fantasma de Hampton Court Palace, Inglaterra. Octubre del 2003, Hampton Court Palace, uno de los palacios más históricos de Inglaterra y antigua residencia de Enrique VIII, un edificio cargado de historia, leyendas y, según algunos, fantasmas. El sistema de seguridad había registrado una serie de incidentes extraños. Una puerta contra incendios, pesada y perfectamente asegurada, aparecía abierta sin explicación aparente. Lo inquietante es que no sucedió una sola vez, sino en varias ocasiones, siempre sin que nadie se quedara registrado entrando o saliendo por ella. Para resolver el misterio, el personal revisó las grabaciones del circuito cerrado de televisión, y ahí estaba, una figura alta, cubierta por una túnica larga. Salió por la puerta y con un gesto firme la cerró con fuerza. El rostro no se distinguía, pero la complexión y el porte recordaban a un guardia del siglo XVI. En las imágenes, la figura parecía sólida, no una sombra o reflejo, y su vestimenta no coincidía con ningún uniforme actual del personal. La grabación fue difundida por la BBC y replicada por medios de todo el mundo. El personal del palacio juró que no reconocía a la persona y que en ese momento todas las entradas estaban vigiladas y selladas. Algunos sugirieron que podía tratarse de un actor del staff, pero no había registro de que se estuviera filmando o recreando ninguna actividad ese día. Hampton Court ya contaba con su propia colección de leyendas paranormales, incluyendo la supuesta aparición de Catalina Howard, quinta esposa de Enrique VIII, que según la historia corre por el pasillo encantado suplicando clemencia. Sin embargo, la figura de la túnica no encajaba con esta narrativa.
y su aparición frente a las cámaras se convirtió en uno de los videos paranormales más analizados de la última década. Un intruso imposible que burló siglos de seguridad arquitectónica, un montaje elaborado para alimentar la leyenda, o quizás un vigilante que nunca abandonó su puesto incluso después de la muerte. Lo cierto es que desde aquel octubre, cada vez que esa puerta se abre sola, todos miran 2 veces, esperando que una vez más el guardián fantasma vuelva a cerrarla. A lo largo de estos 7 casos hemos visto cómo cámaras y fotografías han captado lo que para muchos es imposible: figuras humanas que no deberían estar allí, movimientos inexplicables, presencias que desafían toda lógica. La ciencia ha intentado dar respuestas, pero en cada explicación siempre queda un resquicio, una grieta de donde el misterio se cuela y nos obliga a cuestionarnos. Tal vez sean ecos de tragedias antiguas, fragmentos de energía atrapadas, o quizás son algo mucho más consciente, observándonos desde un lugar al que todavía no podemos acceder. Lo inquietante es que cada vez que miras una imagen o un video, podrías estar viendo más de lo que crees y ni siquiera darte cuenta. Si lo que viste hoy te dejó con más preguntas que respuestas, quédate cerca, porque lo que viene podría cambiar por completo la manera en que entiendes el mundo que te rodea. Créeme, todavía no has visto nada.